Ok, yo aquí estoy presentando, no sé si puedan ver ahí la pizarra que estoy presentando. Sale, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Sale, muchas gracias. Vamos iniciando. Sí, no me fue posible ir el sábado a clase por cuestiones de salud. Pero ya pues ya andamos mejor y ya el sábado pues va a ser ordinario, ¿no? Ahorita nada más para pues no perder, como pues saben que es un trimestre y se pierde muy rápido el tiempo, pues no perder nada de tiempo y les agradezco que los que se conectaron se hayan podido conectar, ¿no? Entonces vamos comenzando. Voy a ir pegando algunas diapositivas aquí en la pizarra y vamos a ver algunos aspectos sobre la materia y principalmente sobre la unidad 1, ¿no? Ahí en plataforma ustedes ya tienen acceso al temario de la unidad en la pestaña de generales y de la materia, perdón, y también tienen acceso a la realización de un examen de diagnóstico en el cual pues no tiene o sea, no tiene ponderación o calificación o no afecta en la calificación general de la materia, pero es importante realizarlo, ¿no? Entonces vamos a pegar una nueva diapositiva. La materia, pues yo me presento con ustedes, mi nombre es Obed Colmenero Chávez y ya creo que con algunos de ustedes ya hemos tomado alguna materia en virtual, ¿no? Y pues la materia ahí viene, ¿no? El nombre es Administración de las Operaciones 2 y el tema 1 que nos interesa abordar ahorita y que no se abordó el sábado fue sobre la planeación agregada. Entonces yo le voy a ir aquí agregando unas diapositivas a la pizarra, ¿no? Entonces vamos a seleccionar otra y la vamos a pegar aquí. Y vamos a ver primero algunos aspectos relacionados con este tema de la planeación agregada. En sí, ¿qué es? Y ahí nos da la definición, ¿no? Que la planeación agregada de las operaciones se trata de la conversión de planes de negocios definidos en el tiempo. ¿Qué es esto? Pues planes, cuando nos referimos a planes, pues son tareas o actividades o cosas que nosotros planteamos o nos planteamos hacer en un tiempo determinado, ¿no? Como por ejemplo ustedes que se plantean el llevar clases todos los sábados durante un trimestre para poder llegar a aprobar una materia y finalmente en un periodo más grande de tiempo pues poderse titular en ingeniería industrial, ¿no? Eso podría ser una planeación a nivel general. En cuanto a las empresas y sobre todo nos vamos a enfocar en empresas manufactureras, no tanto en empresas de servicios, es importante llevar a cabo planes de operaciones. ¿A qué se refieren las operaciones? Pues son actividades que van de acuerdo o van en consideración con la cadena de suministro, ¿no? Que pudieran ser actividades financieras, que pudieran ser actividades operacionales en cuanto a la fabricación de un producto, como hablamos de empresas manufactureras, actividades que tienen que ver con ventas o pronósticos, ¿no? Que ya llevaron una materia, creo que la llevamos nosotros, que fue Administración de las Operaciones 1, donde analizábamos pronósticos para determinar el comportamiento de una demanda, ¿no? Y la satisfacción de esa demanda mediante la fabricación de esos productos en un tiempo determinado, ¿no? Entonces a eso se refiere la planeación agregada, involucrar áreas en una empresa encargadas de, por ejemplo, áreas de operaciones, que podrán ser áreas pues relacionadas con la producción, relacionadas con los procesos de producción, relacionadas con la distribución de las máquinas dentro de la planta o con los procesos o actividades que realizan los operadores o las personas encargadas de la fabricación de los productos. En el segundo dice áreas de ventas o pronósticos, pues son áreas encargadas de analizar, ¿no? Analizar el comportamiento o el comportamiento de la demanda de un cliente o el vínculo entre la empresa y el cliente para pronosticar una demanda y en base a ese pronóstico poder llevar a cabo planes junto con el área de operaciones para manufacturar los productos que se están demandando. En el tercer punto nos habla sobre inventarios o finanzas, pues ahí es el control de los inventarios. Si tenemos información de cómo hacer las cosas, que serían áreas de operaciones, y en qué cantidades hacerlas de acuerdo a un pronóstico, pues podemos definir áreas o zonas o valor también monetario de los inventarios de los productos terminados, ¿no? Y esto pues se realiza en base a periodos de tiempo. Como vemos en la imagencita, aquí vemos pues un cuadrito, ¿no? En el cual vemos tres
tres conceptos bastante importantes, ¿no? Y luego vemos que están distribuidos como unas flechitas a lo largo de estos numeritos, ¿no? Pues estos numeritos se definen como periodos de tiempo a través de un periodo de tiempo mucho más grande que se le denomina horizonte de planeación, en el cual pues debemos de hacer actividades relacionadas con la planeación agregada, que es el tema de la unidad 1, la programación y las decisiones de instalaciones. Si se fijan acá en este otro diagramita, pues van vinculados, ¿no?, uno respecto al otro. Por ejemplo, en la planeación agregada dice que va vinculada con la programación, y la programación retroalimenta esa planeación agregada. ¿Qué es esto? A lo mejor si yo tengo un área de operaciones destinada para fabricar cierto producto y sé cuánto tengo que fabricar porque el área de ventas se encargó de realizar el pronóstico, y tengo el almacén suficiente o la logística suficiente para fabricarlo, distribuirlo, entregarlo o almacenarlo, pues ya estoy teniendo una planeación agregada en base a una programación. ¿Qué sería la programación? Pues serían actividades a corto plazo, porque aquí si se fijan son periodos más pequeños, en el cual pues yo programo qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer gracias a la planeación agregada. Una vez hecho, pues ya puedo dar informes o retroalimentación de la planeación agregada del cumplimiento de estas programaciones, ¿no? Y todo esto recae a un nivel de horizonte de planeación, o dentro del horizonte de planeación de un periodo de tiempo más grande, ¿no?, que son las decisiones de las instalaciones. ¿Qué es una decisión de instalación? Pues a lo mejor yo soy una empresa o tengo una empresa de carpintería, en la cual pues yo conozco mi demanda, ¿no? A lo mejor es una demanda X, ¿no? Pero pues da la casualidad de que me llegan más clientes y tengo que fabricar más productos. Entonces, ¿qué debo de tomar? Pues debo de tomar decisiones en un plazo de tiempo más grande sobre si me debo de ampliar para satisfacer esa demanda o si me quiero quedar con mi demanda, ¿no? O no realizar un crecimiento sobre la empresa. Si me quiero ampliar, yo sé que son decisiones importantes en las cuales a lo mejor necesito contratar más personal, ampliar el área de fabricación, o comprar nuevas herramientas o máquinas, o si quiero ofertar otros productos también. Son decisiones de instalaciones. Ahí, para que yo pueda fabricar un nuevo producto, a lo mejor necesito otras máquinas, o si quiero aumentar la demanda de la satisfacción de demanda de mi producto hacia un mercado que me está exigiendo más productos, pues tengo que tomar esas decisiones de instalaciones en valores de periodo de tiempo más grandes, ¿no? Entonces ese grafiquito eso nos indica y nos pone en contexto de en qué periodo se puede llegar a encontrar la planeación agregada, ¿no? Que son valores o dentro del horizonte de tiempo, valores de periodo medianos, digámoslo así, ¿no? O a un mediano plazo, ¿no? Aquí de hecho nos tiene una flechita que nos dice periodos de tiempo de corto, ahí dice corte, pero es corto, mediano y largo plazo en un horizonte de planeación, ¿no? Y cómo es que están ligados. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Aquí le damos a pegar la siguiente, ¿no? Ok, ahí nos habla sobre la planeación de las ventas de operaciones y para qué sirven, ¿no? Pues nosotros dentro de la planeación agregada podemos llegar a encontrar esas actividades que son planear las ventas y las operaciones. ¿En qué consisten las actividades que realizan las ventas? Pues en el análisis y la determinación de los pronósticos, ¿no? Ya sea en cuanto a series de tiempo o utilizando alguna otra metodología como el método Delphi u otras herramientas que se pueden llegar a utilizar generalmente en los pronósticos. Y la otra nos habla sobre planear operaciones. ¿A qué se refieren las operaciones? Pues a cómo es que hago yo las cosas, ¿no? Para llegar a realizar un producto. A lo mejor se requiere, pues sí, una capacitación adecuada de un personal para que pueda operar las máquinas de manera eficiente. Entonces ya estoy haciendo planeaciones relacionadas con las operaciones, ¿no? Y pues un gran número, ¿no? Esos serían pequeños ejemplos que podemos llegar a encontrar en las planeaciones de ventas y operaciones. Y nos dicen una preguntita ahí, ¿para qué sirve? Menciona que es un proceso que nos ayuda a mejorar un servicio al cliente. ¿Cómo se realiza esto o qué se obtiene cuando nosotros tenemos un mejor servicio al cliente? Pues manejar inventarios más bajos, ¿no? Si yo tengo un conocimiento adecuado del pronóstico, pues no voy a producir de más. A lo mejor yo puedo administrar mi tiempo para que las operaciones
o las planeaciones de las operaciones se hagan de acuerdo al tiempo que yo tengo establecido, y de esa manera pues los trabajadores trabajan a un ritmo y las máquinas a un ritmo adecuado siempre, o estable o nivelado, y las ventas pues se van relacionando con esa producción o de los pronósticos. Entonces como consecuencia se pueden llegar a tener inventarios menores, ¿no? El segundo punto dice ofrecer al cliente tiempos de entrega más breves. Pues si yo conozco la demanda del cliente y tengo el periodo de tiempo y tengo el tiempo y el espacio para llegar a fabricar ese producto, pues voy a tener el producto cuando lo requiere el cliente, y pues se va a hacer la entrega más rápida, ¿no? El tercer punto nos habla sobre estabilizar índices de producción. Pues ahí nos ha hablado de otra cosa, ¿no? Estabilizar o nivelar los índices de producción, pues indicarían, pues nada más necesito fabricar esto y tengo esta mano de obra y tengo este tiempo disponible, entonces sí puedo satisfacer la demanda, ¿no? Ya más adelantito vamos a ver este concepto de índice de producción. Y el último punto nos habla sobre facilitar a la gerencia el manejo del negocio. Lógicamente, si las áreas están vinculadas y hacen planes y se involucran y pues son planes reales con datos de pronósticos de cómo se fabrican las cosas, de el valor de las finanzas que tiene la empresa, pues se van a hacer las cosas de manera más sencilla, sobre todo para la gerencia, ¿no? Para los dueños de estas empresas. Ya el final nos pone un apunte ahí, ¿no? Que el proceso está diseñado para ayudar a una compañía a equilibrar. Ya vamos viendo algunas palabras claves, ¿no? Manejar adecuadamente, nivelar, estabilizar o equilibrar una oferta respecto a una demanda y mantenerla a través del tiempo, ¿no? Y este equilibrio es esencial para un buen manejo de un negocio. Ahí nos da una definición, ¿no? Entonces vamos con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva que vamos a pegar, pues podemos ver esos horizontes de tiempo con una mayor profundidad, porque vamos viendo en qué recaen las actividades a largo plazo que veíamos aquí, que son las decisiones de instalaciones, las actividades a mediano plazo, que es la planeación agregada, y a corto plazo, que es la programación de, no sé, la manufactura de los productos que se estén elaborando en una empresa, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poner ese esquemita más grande aquí, y pues ahí se ve un poquito más grande, ¿no? Aquí tenemos como que unos valores indicativos de hasta dónde podemos definir actividades de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, ¿no? Y nos vamos primero con las de largo plazo. Ahí nos habla primeramente sobre planeación de procesos. Entonces, en cuanto a la planeación de procesos, pues es cómo es que nosotros vamos a llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues tal vez la satisfacción de una demanda de un cliente de la fabricación de tal producto, ¿no? Por ejemplo, si se están elaborando, no sé, en una fábrica textil, camisetas, ¿no? ¿Cómo voy a yo planear qué procesos se deben de hacer para llegar a satisfacer la demanda del cliente? Claro que eso tiene mucha profundidad. Por ejemplo, si yo oferto una gran variedad de camisetas, pues tengo que nivelar esa producción y saber, pues de estas necesito más, de estas necesito menos, de estas necesito pues, un valor intermedio entre las dos anteriores, y yo voy planteándome, además de saber cómo hacer el proceso, a cuál darle prioridad o cómo nivelar la prioridad de la demanda, ¿no? Abajito, justo abajito de planeación de proceso, nos habla sobre planeación de la capacidad estratégica. Ya en la materia anterior nosotros vimos que la planeación de la capacidad pues era analizar y poder definir cuál es la capacidad de una empresa en base a las horas disponibles y la plantilla que pueda llegar a tener en cuanto a personal, ¿no? Con esos dos datos yo puedo darme la idea de qué demanda puedo llegar a satisfacer, ¿no? Y si conozco eso, pues yo puedo hacer una planeación de un suministro en cuanto a mis proveedores, ¿no? Pues yo sé que mi capacidad es tal y puedo llegar a solventar tal demanda, entonces yo requiero tales insumos, ¿no? Y ya puedo hacer una planeación de suministro. Y luego nos habla aquí de otro cuadrito que dice pronóstico y manejo de la demanda. Aquí ya entramos a actividades relacionadas con el análisis de un mediano plazo, que son las mayores que se llegan a ver en la planeación agregada, ¿no? Y aquí ya vemos lo primero, que son los pronósticos en base a las ventas, ¿no?
De hecho, aquí tenemos esos dos conceptos de la planeación agregada que veíamos anteriormente, ¿no? Que son estos de aquí. Hay estos dos de aquí, no. Área de operaciones y área de ventas se ven en periodos de tiempo de mediano plazo, ¿no? Y aquí nos dice plan de ventas, pues son los encargados de realizar un pronóstico adecuado de acuerdo a la demanda del cliente, ¿no? De hecho, aquí tenemos el nombre, ¿no? Planeación agregada de ventas y operaciones. Y el plan agregado de operaciones en sí, nos habla pues sobre las operaciones o actividades que tengo que hacer, ya sea de manufactura, de logística o de servicios, ¿no? Y luego ya aquí, hasta este nivel que vemos aquí, a ver, no me acordaba que tengo un marcador. Hasta este nivel podemos llegar a encontrar las actividades de mediano plazo, ¿no? Que son las que nos interesan analizar dentro del horizonte de tiempo de mediano plazo para las planeaciones agregadas, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, operaciones o actividades relacionadas con la manufactura. Y nos dice un primer concepto, ¿no? Programación maestra. Eso de programación maestra lo vamos a ver creo en la siguiente unidad, que se llaman planes maestros de producción. ¿Y a qué se refiere esto? Pues si yo tengo un análisis de pronóstico y luego tengo una demanda y luego tengo las herramientas y la capacidad y el conocimiento de la capacidad de mi empresa para satisfacer esa demanda respecto al pronóstico, pues puedo realizar una programación maestra. Y esa programación maestra trae consigo planes de requerimientos de material. ¿Qué es un plan de requerimiento de material? Pues a lo mejor si yo tengo una demanda dentro de la misma empresa de carpintería que decíamos ahorita de 200 mesas, pues yo tengo que planear dentro de las operaciones pues qué insumos necesito para fabricar esas 200 mesas y cómo se van a realizar esas 200 mesas. Y ese plan de requerimiento de materiales nos va a decir cómo se van a elaborar o qué necesito para elaborarlo. Pues posiblemente necesito 4 patas y la tabla superior, ¿no? Para elaborar una mesa, por ejemplo. Así de lo más simple que podemos analizar. Entonces, ya estoy planeando cómo se hace la mesa, ¿no? Ya sé cuántas cantidades necesito fabricar y ya puedo realizar programaciones de pedidos, ¿no? En cuanto a, pues sí, ya nos llegó un pedido de 200 mesas, entonces ustedes manden un plan de requerimiento de materiales para que se hagan órdenes de trabajo y se fabriquen esas mesas. Y todo eso ordenado gracias a una programación maestra en una etapa de manufactura dentro del plan agregado de operaciones, ¿no? Aquí nos dice en logística, pues la planeación de cómo voy a distribuir eso, ¿no? A lo mejor tiene que ver desde dónde voy a guardar la materia prima, si voy a tener inventarios temporales entre procesos, que a lo mejor pues primero fabrico las patas y voy guardando las patas en un inventario entre procesos, o a lo mejor no tengo inventarios entre procesos porque no sé, tengo una célula de manufactura y rápido se hace la mesa ahí mismo y nada más voy sacando a un almacén de producto terminado. Pues esa logística va desde ese manejo, ¿no? Que pudiera ser de la materia prima, manejo de inventarios entre procesos o manejo de inventarios de producto terminado y también cómo se entrega el producto, ¿no? Ahí de hecho nos dice planeación de la capacidad de los vehículos. Si yo tengo tal demanda, pues cómo le voy a llegar a hacer llegar al cliente esa demanda de productos que él pidió y en qué, ¿verdad? En otras materias se ve en cuanto a la logística, pues algunos herramientas muy útiles que son, por ejemplo, unos que se llaman mapas de cadena de valor, que nos van diciendo, pues de aquí se mueve con un camioncito, y luego nos van indicando cuánto tiempo duran las operaciones y otros aspectos que van más relacionados con la logística. Ya más adelante les tocará ver a mayor profundidad eso. De todas maneras, en esta materia lo vamos a ver, ¿no? Finalmente nos dice aquí servicios, ¿no? Y los servicios se habla sobre la programación semanal de fuerza de trabajo. Si yo sé que tengo que fabricar 200 mesas, ¿no? En un periodo de tiempo de 2 semanas, yo debo de analizar en cuanto a la fuerza de trabajo, cuántos empleados se requieren para la fabricación y si tengo las áreas pertinentes y programar pues un objetivo, ¿no? Para llegar a satisfacer esa demanda en ese periodo de tiempo. Entonces más o menos así podríamos llegar a describir las actividades dentro del mediano plazo, que son las que nos interesan cuando analizamos la planeación agregada de las operaciones, ¿no? Entonces vamos a pegar otro cuadrito ahí.
Bueno, nada más para terminar de retroalimentar el cuadrito completo, vamos a pegar algunos conceptos aquí, que de todas maneras ya los platicamos, entonces nada más vamos a darles una lectura rápida, ¿no? Nos habla sobre instalaciones a largo plazo, ¿no? Esto sería una actividad que iría pues a lo mejor aquí, en planeación de la capacidad estratégica en largo plazo, ¿no? Se debe de saber pues las instalaciones que se tienen y qué decisiones debemos de tomar, ¿no? Si por ejemplo la demanda pues se cumple o no se cumple, como lo decíamos ahorita. Si sí se cumple, pues seguimos trabajando así, ¿no? Pero si la demanda me está sobrepasando, a lo mejor debo de planear a largo plazo una capacidad mayor para la empresa, ¿no? Pero esas ya son decisiones que toman, por ejemplo, en conjunto con la gerencia, ¿no? Y saber si se va a ampliar o no. O tener el conocimiento también, ¿no? Se hace un análisis de, por ejemplo, cuánta capacidad se necesita para esa demanda, y si la tengo, pues seguir así. Si no, pues planear a futuro ampliar esa capacidad, ¿no? Qué tan grandes deben de ser las instalaciones, y luego cuándo se requiere la capacidad y cómo deberían de localizarse las instalaciones, pues son decisiones a largo plazo, ¿no? Si yo quiero ampliar la planta de una fábrica del área de manufactura, pues no lo voy a hacer en una semana, ni en un mes, ni en 3 meses, ¿no? Son decisiones que toman un periodo de tiempo bastante grande, ¿no? Y muchas veces pues tienen que ver con la gerencia y pues el comportamiento de la demanda, ¿no? Si me está yendo muy bien, pues se trata de ampliar la capacidad, ¿no? O es a lo que tienden generalmente las empresas, a ampliarse. Entonces, eso sería pues un aspecto importante en el análisis de periodos de tiempo a largo plazo. A mediano plazo, pues aquí vamos a poner otro, ¿no? A mediano plazo nos dice ahí, este lo vamos a hacer más chiquito, este más grande. Esto lo borramos. Nos habla ahí de que la programación maestra y la planeación de los requerimientos de material están diseñados para generar programas detallados que indican el momento en que se necesitan las piezas y las actividades de manufactura que se deben de realizar para obtener esas piezas, ¿no? O las operaciones, o lo que hacen las máquinas y qué hacen los operadores con las máquinas, ¿no? Y nos hablan sobre planes de logística necesarios para mover esas piezas y productos terminados por toda la cadena de suministro. Pues sí, lógicamente, pues eso de logística, eso se refiere, ¿no? Ya lo analizamos. Y finalmente, no finalmente, pero dentro del plan agregado, los periodos de tiempo de mediano plazo, tenemos este. Vamos a pegarlo aquí. Que son los propósitos que se deben de tener en consideración en un plan agregado de operaciones. Mejor lo pongo en otra nueva para que sea más grande. Aquí nos dice que el propósito principal de un plan agregado de operaciones es especificar una combinación óptima entre el índice de producción y el nivel de la fuerza de trabajo e inventario a la mano, ¿no? Y nos dan 3 definiciones importantes dentro del plan de agregado de operaciones, perdón, que de hecho ahorita lo veíamos previamente, ¿no? Que es ese concepto de índice de producción, y aquí nos da la definición exacta de qué es el índice de producción, ¿no? Dice que se refiere al número de unidades terminadas por unidad de tiempo, ya sean por horas o por días, ¿no? Generalmente esto se puede llegar a tomar como un valor de takt time, que se llama tiempo de ritmo, dentro del Lean Manufacturing, que es una forma de fabricar en las empresas de manera ágil para evitar el desperdicio de materia prima o de tiempo, ¿no? Eso se refiere un poquito el takt time. Y ese tiempo de ritmo nos dice, pues tenemos tanto tiempo operativo. Primero se identifica el tiempo operativo. ¿Y cómo sé yo cuál es el tiempo operativo? Pues es el tiempo disponible que tiene la empresa para realizar operaciones de manufactura. Por ejemplo, si se trabajan en esa empresa de maderería, de que hacen muebles de madera, si se trabajara, por ejemplo, de 8 a 6, pues ahí tenemos 10 horas de trabajo, pero a lo mejor se tienen descansos, ¿no? Pues ahí son tiempos muertos que no agregan valor a un producto. Entonces, ese tiempo no se tiene en consideración para definir eso. ¿Me permiten un segundo?
Listo, una disculpa. Bueno, eso se refiere al índice de producción. El tiempo que tengo yo para fabricar un producto, ¿no? Y a veces lo puedo contrastar con una demanda, ¿no? Por ejemplo, para que quede más claro, a lo mejor yo tengo de disponibilidad de tiempo 8 horas por día, ¿no? Y la demanda que tengo, no sé, 8 horas de tiempo. Y yo tengo una demanda de 300 productos, ¿no? En un periodo de una semana o 7 días. Entonces, esas 8 horas en esos 7 días, pues yo puedo hacer una multiplicación, ¿no? 8 por 7 son 56 horas disponibles y mi demanda es de 300. Entonces puedo hacer una división, ¿no? Si tengo 56 horas entre 300, me puede llegar a decir, ¿cuánto tiempo? 56 entre 300. ¿Cuánto tiempo me tomaría fabricar cada uno de los productos, ¿no? Teniendo en consideración esos valores de tiempo. Si yo divido 56 entre 300, me da 0.18. Entonces yo ya tengo el conocimiento que dispongo de 0.18 horas para fabricar un producto y poder satisfacer una demanda de 300 piezas en una semana, ¿no? Ya me puedo hacer la idea de cómo manejar ese índice de producción de una manera muy simple, ¿no? Y de hecho algo así se calcula el valor del takt time en otras materias, no sé si ya lo hayan visto, ese concepto de takt time, pero sí es muy utilizado, ¿no? Bueno, en el siguiente concepto nos dice nivel de la fuerza de trabajo. Ya nos dice la definición, ¿no? Es el número de trabajadores necesarios para la producción. Y ya nos, entre paréntesis, nos pone que la producción es el índice de producción que tenemos aquí por el nivel de la fuerza de trabajo. A lo mejor yo tengo un nivel de fuerza de trabajo que por empleado son capaces de fabricar, no sé, 10 piezas en un periodo de tiempo, ¿no? Porque siempre pues tenemos que contrastar la cantidad entre el periodo de tiempo, ¿no? Porque es la disponibilidad de tiempo que tenemos y la capacidad que tiene el empleado para manufacturar, ¿no? Y eso ya es un análisis de programación. Estamos haciendo aquí con estos conceptos un poco de análisis de los conceptos de corto plazo que veíamos aquí en el esquemita, ¿no? Que son las programaciones. Que esos, de hecho, en específicamente esos que estábamos analizando, esos conceptos se relacionan con esto, que es la programación diaria de la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, continuando con eso, ¿no? Si yo sé que, no sé, un empleado puede hacer 10 piezas por un periodo de tiempo, una semana, pues yo ya sé más o menos cuál va a ser mi producción en base a esa fuerza de trabajo y esa disponibilidad de tiempo que yo tengo, ¿no? Y puedo definir, pues la capacidad de fuerza de trabajo que tengo yo en mi planta, ¿no? Y si yo conozco el nivel de fuerza de trabajo, pues puedo realizar una planeación a corto plazo, ¿no? Pues voy en 3 semanas voy a poder cumplir con la demanda que tengo, ¿no? Y ya irme adecuando a los niveles de inventario, por ejemplo, si el nivel de fuerza de trabajo disminuye, o si yo quiero mantener un nivel de fuerza de trabajo siempre estable, o si yo quiero hacer contrataciones o despidos de acuerdo al pronóstico, ¿no? Que un ejemplo muy claro que tenemos aquí en la región es, por ejemplo, esos del grupo La Norteñita, ¿no? Que ellos no todo el tiempo tienen un nivel de fuerza laboral estable, ¿no? Ellos, de acuerdo a un periodo de tiempo, que es cuando se dan, no sé, la pizca o otras situaciones dentro de La Norteñita, contratan fuerza laboral o aumentan el nivel de la fuerza de trabajo, ¿no? Para llegar a satisfacer la demanda que pueda llegarse a producir de acuerdo al producto que ellos ofertan. Ok, y finalmente nos habla sobre inventario a la mano y nos dice que es el inventario no utilizado que quedó del periodo anterior. Y a veces yo puedo decir, pues tengo un inventario, yo pues produje mis 200, no sé, tenía una demanda de 200 mesas, ¿no? Volviendo al ejemplo de la carpintería. Yo ya cumplí con esa demanda y como me amplié, porque ya pasó un tiempo y me amplié y ya produzco más, pues puedo llegar a almacenar algunas, ¿no? Para a lo mejor cuando existan picos de demanda muy alto, tomar ese nivel de inventario a la mano y no tener que hacer a mis trabajadores que trabajen más tiempo extra o no tener que contratar más trabajadores y poder con mi inventario a la mano poder solventar esa demanda, ¿no?
que también podemos ejemplificar de nuevo lo de la norteñita. A lo mejor ellos también tienen valores de inventario a la mano, ¿no? Que son los frigoríficos que se tienen por toda la región en donde almacenan la manzana. Ahí ese sería el producto de ellos, ¿no? Y si tienen ese inventario no utilizado de un periodo de tiempo anterior, cuando existe una demanda y ellos no esperaban esa demanda, o a lo mejor la producción no se, o los índices de producción no se pudieron alzar o subir, pues yo tomo ese inventario a la mano para solventar ese pico de la demanda inesperado que puede llegar a existir, ¿no? O esperado también pudiera llegar a ser, pero pues si les conviene más utilizarlo, pues se puede llegar a utilizar, ¿no? Entonces esos conceptos pues van muy relacionados o van cruzando entre los valores de actividades de mediano plazo y corto plazo, ¿no? Sobre todo pues más bien en esta parte de aquí. Sale, entonces vamos con otra diapositiva. Y otro concepto importante que tenemos que tener en consideración es la utilización de la planta. Claro que sí, ahí estoy. Ándele. No es nada. Ok, otro concepto importante decíamos que era la utilización. Y es una contrastación, digámoslo así, entre la capacidad de la empresa y lo que realmente produce. ¿Para qué nos sirve la utilización? Muchas veces nos sirve para identificar si se está aprovechando al 100% la plantilla de empleados o la fuerza laboral o las máquinas o el espacio de trabajo, o si no se está aprovechando adecuadamente, como pues con una simple regla de 3 que estamos viendo ahí, ¿no? Que sería la producción real, lo que estoy produciendo en el periodo de tiempo, digamos un periodo de una semana, pues yo produzco 200 mesas, ¿no? Pero mi capacidad me indica que yo debería de ser capaz, valga la redundancia, de elaborar 300, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y ya nos muestra como un indicador de la utilización que se tiene en la planta, ¿no? Que muchas veces no es el 100%, ¿no? De hecho, ahí en el texto nos lo está diciendo. Casi nunca es razonable utilizar una planeación del 100%. Y dice, ya que la capacidad extra o no empleada es necesaria tanto para eventos planeados como no planeados, ¿no? Entonces, a lo mejor nunca sobrepasar ese valor del 100% de la utilización nos puede llegar a servir de guía para cuando exista, por ejemplo, el cumplimiento o la satisfacción de una demanda muy alta, pues tener la capacidad suficiente para poder llegar a satisfacerla, ¿no? Y pues ese concepto de utilización pues es muy importante dentro del plan agregado de las operaciones, porque nos sirve como una guía o punto de referencia sobre el estado de la empresa y el estado de las operaciones en manufactura y cuánto es lo que se produce realmente y cuánto es lo que se debería de producir en base a las capacidades que tenga la empresa, ¿no? O la fábrica. Entonces ya con eso nosotros con esos conocimientos de los planes agregados y estos conceptos nosotros podemos ir definiendo algunas estrategias que se pueden llegar a tener en consideración cuando se va a elaborar un plan agregado de operaciones, que siempre decimos que va a la par, por eso están juntitos, con un plan de ventas o de pronóstico, ¿no? Entonces vamos a pegar ahí otra diapositiva. Ahí voy corriendo yo, aquí así un poquito rápido, lo bueno que pues va a quedar grabado, ¿no? Para no quitarles mucho tiempo, porque yo sé que hay algunos que sí tienen cosas que hacer, ¿no? Mírelo, no, pues que a todo dar, se ve que sí le echa ganas, porque pues otro hubiera dicho que no, pues voy a trabajar, no entro. Pero no, yo les agradezco que hayan entrado, ¿no? Bueno, vamos a ver este plan agregado de las operaciones, ¿no? Ahí nos habla sobre estrategias, ¿no? Si ya tenemos el conocimiento de los conceptos del plan agregado de operaciones, que son por ejemplo el índice de producción o la planeación de los procesos o la capacidad de la planta o los planes de ventas o pronósticos
o los planes agregados de operaciones, que sabemos que se desglosan en tres, ¿no? Que eran en manufactura, logística y servicios. Pues podemos hacer estrategias para ver qué nos conviene más utilizar, ¿no? Y aquí nos muestran dos estrategias básicas que se llegan a utilizar en la elaboración de un plan o una planeación agregada de las operaciones, que muchas veces pues estas estrategias nos ayudan a identificar los recursos que tenemos y el costo que tienen los mismos, ¿no? Porque pues de eso se trata la producción de bienes y la oferta de servicios, ¿no? En generar dinero, ¿no? Y saber en cuánto nos cuesta o cuáles estrategias nos convienen más para ver cuáles se obtienen mejores beneficios, ¿no? Entonces, en base a esos dos conceptos, que serían los recursos que tenemos y lo que nos cuesta implementar esa estrategia, nosotros podemos optar por distintas estrategias, ¿no? Y nos hablan en el primer párrafo, y nos dice que pueden utilizarse algunas estrategias básicas de planeación, como algunas combinaciones de ellas, ¿no? Para satisfacer la demanda agregada a un mediano plazo, y nos muestra dos ejemplos básicos que se pueden llegar a hacer. El primero nos dice mantener una fuerza de trabajo uniforme, ¿no? Y se conocen como estrategias de nivelación. Y en el segundo nos habla sobre perseguir la demanda con la fuerza de trabajo, o perseguir, sí, generalmente es perseguir la demanda con la fuerza de trabajo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A lo mejor en el primer punto, donde dice mantener una fuerza de trabajo uniforme, yo sé que tengo, no sé, una plantilla de 50 empleados en mi fábrica para elaborar muebles, ¿no? Y yo sé que con 40 me sería suficiente, ¿no? Para, si es que el pronóstico de ventas el pronóstico de la demanda, mejor dicho, se comportara siempre estable, ¿no? Pero yo siempre prefiero tener un poquito más de nivel de trabajadores más y de máquinas más. En caso de que surja un pico de demanda, pues yo puedo optar por, gracias a esa nivelación, por un inventario, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, otra vez volviendo al ejemplo y más desglosado, ¿no? Yo tengo 50 trabajadores, ¿no? Y esos trabajadores en un periodo de una semana son capaces de producir 300 mesas, ¿no? Y en la semana 1 de enero, pues tengo una demanda de 300, ¿no? Y luego en la semana 2 tengo una demanda de 200, pero ellos son capaces de producir 300, entonces a lo mejor me sobraron 100, y esas 100 las almaceno, por si en la tercera semana el pronóstico es de 500, ¿no? Entonces yo ya tengo 100 ahí almacenadas que puedo llegar a utilizar para llegar al cumplimiento de esa demanda, ¿no? Y con cómo se llegó al cumplimiento, pues teniendo una plantilla de trabajadores uniformes, ¿no? Y aprovechándome del inventario que tengo temporal, gracias a que nunca estoy sobrepasando la utilización o la capacidad de la fábrica, ¿no? Y eso serían estrategias de nivelación. La otra nos habla perseguir la demanda con fuerza de trabajo, y esto pues va más relacionado al ejemplo que decíamos ahorita del grupo La Norteñita, ¿no? Claro que todos no tienen nada que ver una carpintería con una empresa fruticultora, ¿no? Pero pues se entiende a lo que queremos llegar, ¿no? En el punto 2 nos dice perseguir la demanda. A lo mejor yo tengo una demanda, pues de acuerdo a si soy grupo, no sé, si soy La Norteñita, no, digamos un grupo más pequeño que se dedica a lo mismo. Y tengo mis huertas y yo sé que en cierto periodo de tiempo, pues tengo que aprovechar ese periodo para llegar a sacar la producción de manzana y pues satisfacer una demanda que se presente en el mercado, ¿no? Pues yo voy a tratar de perseguir esa demanda en ese periodo de tiempo, tal vez mediante la aplicación o el uso de trabajadores temporales, ¿no? De esa manera yo no necesito tener la misma plantilla. A lo mejor yo sé que en cierto periodo de tiempo voy a requerir o voy a tener una demanda mayor o voy a requerir una mayor fuerza de trabajo, y puedo optar por una estrategia de persecución, que sería eso, ¿no? Tener una plantilla temporal de trabajadores que aumente ese concepto que veíamos aquí de nivel de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces ahí vemos dos estrategias básicas y ya nos da el concepto de cada una de las dos, ¿no? En nivelación nos dice que es cualesquiera variaciones en la demanda deben absorberse mediante el uso de inventarios o tiempo extra, ¿no? Digamos que el tiempo extra sería como el nivel de la fuerza laboral almacenado, ¿no?
yo sé que me va a costar más, pero pues a lo mejor pues puedo satisfacer la demanda con ese tiempo extra, con esos inventarios. Trabajadores temporales pudiera ser más bien de persecución, aquí se escapó, y acuerdos cooperativos o cualquiera de las opciones que influyan en la demanda, ¿no? Y en cuanto a persecución nos dice que es el tamaño de la fuerza laboral se modifica con el fin de satisfacer o perseguir la demanda. Y una cosa muy utilizada pues es la implementación pues de contratos temporales para satisfacer ese nivel de fuerza de demanda, ¿no? Dice que con esta estrategia no es necesario llevar inventarios o usar las opciones de planeación de oferta y demanda disponibles para una planeación agregada. La fuerza de trabajo absorbe todos los cambios de la demanda y pues se realizan contrataciones y despidos, ¿no?, temporales para perseguir esa demanda. Y cuando no se requiera, pues volvemos al nivel de o a la base de trabajadores, ¿no? A lo mejor yo tengo una base de 40 trabajadores, pero la demanda aumenta o sé que va a aumentar en el siguiente periodo, entonces contrato 20 más, persigo la demanda, cumplo con mi objetivo, y cuando disminuye la demanda pues voy despidiendo trabajadores temporales, ¿no? Y esa sería otra estrategia dentro de la planeación agregada, y esas serían las dos más básicas, ¿no? Entonces, ya comprendido esto, vamos a tratar de hacer un ejercicio, y ya con esto pues terminamos las 2 horas de hoy, ¿sale? Entonces les voy a pegar ahí un ejercicio y vamos a ir a, si están ahorita en una computadora, pueden ir abriendo Excel. Si no, de todas maneras yo aquí lo voy a hacer a mano, por si no están en una computadora, pues yo lo voy haciendo a mano junto con ustedes, ¿no? Entonces, en este ejemplo nos dan la descripción de una empresa, ¿no? Y ese grafiquito que vemos ahí pues es el área de ventas, ¿no?, que se encargó de realizar un gráfico de un pronóstico. A lo mejor lo hizo en base a series de tiempo, ¿no?, otra herramienta dentro de los pronósticos, ¿no? Y le damos lectura, ¿no? Dice: la compañía cervecera tal elabora un plan agregado para los próximos 12 meses. Ya vamos definiendo un horizonte de tiempo, ¿no? Y el horizonte de tiempo es un periodo de 12 meses. Dice que en la planta se maduran varios tipos de cerveza y se embotellan distintos tamaños de contenedores, pero la administración decidió utilizar galones de cerveza como una medida agregada de la capacidad. Esto para simplificar el análisis, ¿no? Porque sabemos que pues aunque sean distintas presentaciones, lo que importa es el líquido, ¿no? Y la producción de ese líquido, y lo definieron en unidades de galones, ¿no? Y luego en la parte, pues ahí vemos un grafiquito que nos muestra la demanda en miles de galones, ¿no? Por ejemplo, en enero, que sería este E, y aquí tendremos la demanda, se pronosticaron una demanda de 300,000 galones, ¿no?, en ese mes. Aquí los periodos dentro del horizonte de tiempo son mensuales. En el mes de febrero pues tenemos otra vez el comportamiento de un pronóstico de la demanda de 300,000 unidades o 300,000 galones de cerveza, ¿no? En marzo tenemos 350 porque más o menos está a la mitad, ¿no? En abril 400,000, en marzo 450,000, en mayo 450,000, en junio 500,000, y ya conforme empieza a subir el calorcito, pues empieza a subir la demanda, ¿no?, de este producto, que vemos más o menos en estas etapas. Bueno, incluyendo un poco septiembre, es cuando se comportan los valores de demanda más altos, ¿no? Y el pico de la demanda pues está en el mes de julio, ¿no? Entonces ahí vamos analizando ese comportamiento. Dice aquí que se pronosticó que la demanda de la cerveza a lo largo de los 12 meses seguiría el patrón que se muestra, que sería este de aquí, ¿no? Y la demanda alcanza un nivel máximo en los meses del verano y es pronunciadamente más baja en el invierno, ¿no? Si nos fijamos, conforme nos vamos yendo a septiembre, octubre, va bajando, y en enero pues baja radicalmente, ¿no? O tal vez el pronóstico inició en enero y vemos que va bajando, ¿no? ¿Qué más dice ahí? La demanda alcanza un nivel máximo en los meses de verano y es pronunciadamente más baja en el invierno, ¿no? Y la administración le gustaría evaluar, tres planes agregados. Vamos a ver cuáles planes agregados son esos, ¿no? Vamos a hacer este un poquito más chico para poder poner los 3 planes agregados que la empresa tiene en mente.
aquí los vemos. Lo voy a hacer más grande y ahorita para que lo podamos leer todos, y ahorita lo veo más pequeño, ¿no? Aquí nos muestran tres planes o estrategias que ha considerado esta empresa, ¿no? Y nos los enumera ahí. En el primero nos habla sobre un nivel de fuerza laboral. Entonces ya vamos analizando conforme lo que vimos ahorita, que tal vez la primera estrategia es una estrategia de nivelación. Y ahí nos dice, ¿no? Emplear el inventario para satisfacer los picos de la demanda. Okay, a lo mejor la empresa dice, pues yo con los empleados que tengo por mes soy capaz de producir 450,000, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo sé que me van a sobrar de 300 a 450,000, 150,000, y aquí de nuevo, ¿no? Entonces acá pues voy a seguir cumpliendo con la demanda y voy aumentando mi nivel de inventario. Para cuando yo llegue, por ejemplo, a julio, mi nivel de inventario pues va a ser lo suficientemente apto para satisfacer este pico de la demanda, ¿no? Ellos plantean que eso puede ser una posibilidad o una estrategia, ¿no? Y los demás pues se van cumpliendo con esa estrategia que ellos plantean, ¿no? El segundo nos dice nivel de la fuerza laboral más tiempo extra. Este también sería una estrategia de mantener una fuerza de trabajo uniforme o de nivelación, en la cual dice aquí que van a utilizar el 20% de tiempo extra junto con el inventario de los meses de junio, julio y agosto para satisfacer los picos de la demanda. Aquí están haciendo una especie de mezcla, ¿no? Dicen, pues yo voy a tener un inventario para satisfacer los picos de la demanda, pero en caso de que mi inventario no sea lo suficientemente grande como para satisfacer esos picos, pues voy a utilizar un 20% de tiempo extra. Voy a decirle a mis empleados que trabajen un 20% extra más, se les paga ese 20% de extra más, lógicamente, me va a costar más, lógicamente. Igual también el nivel de fuerza laboral del primero, si el inventario empieza a hacerse muy grande, pues yo tengo que hacer costos o pagar, ¿verdad? Por mantener ese inventario o por ampliar ese inventario. Entonces no todos son beneficios, ¿no? También esos podrían ser desventajas de ambos planes, ¿no? Dice junto con el inventario en los meses de junio, julio y agosto para satisfacer los picos de la demanda. Posiblemente ellos dicen, pues cuando hay más demanda, aparte de utilizar mi inventario, pues en junio, julio y agosto que trabajen un 20% más los empleados para poder satisfacer el pico, ¿no? Y poder cumplir con la demanda. Y esa sería una segunda estrategia. Y finalmente nos da una estrategia de seguimiento que nos dice ahí que nos dice contratar y despedir trabajadores cada mes a medida que ello sea necesario para satisfacer una demanda. Pues esa sería una estrategia de persecución, ¿no? En la cual a lo mejor yo tengo una plantilla de 30 empleados y esos 30 son capaces de producir estos 300,000. Y luego el siguiente periodo pues yo sigo con mis 30 empleados, ¿no? Y producen otros 300,000. Ya para el tercer periodo tengo que contratar porque no me van a ser suficientes 30 empleados para satisfacer una demanda de 350,000, ¿no? Entonces tengo que contratar unos cuantos más. Para el siguiente también tengo que contratar más. Y aquí pues sería el pico más alto de empleados temporales contratados, ¿no? Ya una vez bajando ese periodo de tiempo puedo ir despidiendo, ¿no? A lo mejor para agosto ya no necesito tantos empleados y voy bajando esos empleos temporales, ¿no? Hasta que se estabilice esos picos de demanda, ¿no? Entonces esas serían las tres estrategias. Nosotros debemos de hacer un análisis, dice ahí, ¿no? Nada más que aquí está el problema, ¿no? Debemos de hacer un análisis de esas tres estrategias. Entonces vamos a hacer más grande este otra vez y este más pequeño, ya que lo analizamos. Y a ver, no se deja. Ahí mero. Entonces vamos a ver los datos que tienen, ¿no? O la recopilación de información que tienen ciertas áreas para nosotros optar por un plan o por otro plan, ¿no? Entonces aquí vamos a pegar la información. Más que piense la imagen, ahí ya salió. Nos dicen esta información, ¿no? En enero, que es cuando empieza o cuando va a empezar estos planes, probablemente ellos ya lo están haciendo desde noviembre, 2 meses antes, ¿no?
planeando qué estrategia van a tomar. Dicen que en enero vamos a suponer una fuerza inicial de 40 trabajadores, entonces este es un dato importante, ¿no? Y cada uno puede producir 10.000 galones. Entonces ya tenemos conceptos como nivel de fuerza laboral e índice de producción, ¿no? En base a 40 trabajadores y 1.000 galones, pues yo sé que si multiplico 40 por 1.000 voy a sacar la capacidad de producir de un mes, ¿no? En un mes dice aquí, en un tiempo regular. Dice con tiempo extra se calcula la misma tasa de producción, pero solo puede recurrirse al tiempo extra 3 meses durante el año, ¿no? Pues sí, lógicamente los empleados no van a estar queriendo, si trabajaban por ejemplo 8 horas diarias, no van a querer estar trabajando 12 horas diarias todo el año, ¿no? Entonces ahí nos delimita a 3 meses. Vamos a encerrarlo aquí. Entonces, todo esto son recursos con los que cuenta la empresa, ¿no? Entonces ya podemos ir imaginando que podemos crear una tabla con información de este tipo para analizar y contrastar cuál estrategia conviene más, ¿no? En el segundo punto nos dice, a cada trabajador se le pagan $2,000, ya nos están, le pagan muy bien, ¿no? A cada trabajador, $2,000, por mes. Eso es mucho dinero. Está suave de trabajar ahí. A cada trabajador se le pagan $2,000 por mes con base a un tiempo regular, ¿no? Entonces ya tenemos valores de costos para solventar esos recursos, ¿no? Dice después de eso que el tiempo extra se paga a razón de 150% del tiempo regular, ¿no? Entonces, si el tiempo regular se paga de 2,000, el tiempo extra de cuánto sería? El 150 del 2,000. ¿Cuánto sería? A ver, sí, no se me han dormido. 3,000, ¿verdad? Serían 2,000 más la mitad de 2,000, 3,000. Y puede utilizarse un máximo de 20% extra, ¿no? En el tercer punto nos dice, la contratación de un empleado, tiene un costo de $1,000, incluyendo la investigación, trámites y costos de capacitación, ¿no? Todo, ¿no? Desde que entra, capacitarlo, papelería, todo lo que sea, llega a costar $1,000 por empleado, ¿no? Y incluye pues todo eso, ¿no? Y el despido pues tiene un costo de $2,000. Si yo voy a contratar personal temporal, tengo que tener en consideración que voy a estar gastando en contratar 1,000 y en despedir 2,000, ¿no? Entonces ahí en los valores de coste o de costos, para solventar los recursos de arriba, podemos ir analizando en base a una tabla, pues qué nos conviene más, ¿no? Y para propósitos de evaluación del inventario, la cerveza tiene un costo de producción de $2 por galón. Aquí ya nos está diciendo cuánto cuesta producir cada galón. Y se ha estimado que el costo de mantenimiento del inventario es del 3% por mes o 6 centavos por galón de cerveza al mes, ¿no? Entonces, si yo tengo un inventario muy grande, para solventar ese inventario voy a estar gastando 6 centavos de galón de cerveza cada mes que requiere ese inventario, ¿no? Para estar solventando en buenas condiciones ese producto, ¿no? Entonces ya vemos otro valor de costo ahí, que serían los 6 centavos por galón de cerveza al mes. Y nos dice que en enero, cuando inicien las operaciones de esta estrategia, debemos de asumir que existe un inventario de 50,000 galones, ¿no? Ya tenemos esos 50,000 y si nos fijamos en la diapositiva anterior, pues la demanda era de 300,000. ¿Qué nos faltan? 250,000 para satisfacer ese periodo, por ejemplo, ¿no? Porque ya tenemos 50,000 en inventario. Si el inventario final deseado, después de un año contado a partir de hoy, también es de 50,000. Eso se desea tener al final, ¿no? Para no quedarnos con un excedente de inventario en diciembre. Dice, debe de satisfacer toda la demanda pronosticada y no se permitirán faltantes de inventario. Entonces vamos a elaborar un plan agregado de operaciones para cada una de las estrategias. En la clase de hoy nada más vamos a hacer el primero. Ya el sábado, ya si le entendemos a pues ya lo dejamos de tarea a los otros dos. No de tarea obligatoria, sino para que vayan practicando. Y ya el sábado, ya de forma personal, pues ya nos tocaría ver otra vez este tema, ¿no? Esta parte de los problemas.
Entonces vamos a elaborar este primer estrategia de planeación agregada en base a un nivel de fuerza laboral donde emplearemos el inventario para satisfacer los picos de la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que poner primero? Pues podemos hacer uso del Excel. En el Excel nosotros podemos definir un apartado de recursos, un apartado de costos para mantener esos recursos y poder ir manejando las cantidades, ¿no? Entonces, si ustedes están ahorita en una computadora, pues pueden ir abriendo el Excel y vamos a ir elaborando una tablita, ¿no? Si gustan, ahí los espero un momento para que vayan abriendo su Excel. Si ustedes me dicen que ya están listos, pues comenzamos, ¿no? Mientras, pues vamos enumerando aquí los recursos que tenemos, ¿no? Tenemos primero trabajadores o la fuerza laboral, ¿no? Después tenemos tiempo extra que realizan esos trabajadores. También tenemos aquí le ponemos un 2 punto y arriba un 1 punto, aquí 3 puntos y le ponemos ahí las unidades capaces de producir, ¿no? En base a la fuerza de trabajo y a la capacidad de producción podemos definir cuántas son capaces de producir por trabajador. De hecho lo dice el problema, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí unidades capaces de producir. Y ahí llevamos 3, ¿no? Todos esos son conceptos relacionados con los recursos, ¿no? Y finalmente, pues el inventario sobrante, ¿no? Que nos queda siempre. Si a lo mejor la demanda en enero es de 300,000 y yo puedo producir 400,000, pues ahí me sobraron 100,000, ¿no? Y esos 100,000 los tengo que almacenar y pagar porque se mantengan en buenas condiciones, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poner inventario a fin de mes. Y estos serían los recursos, ¿no? Le ponemos recursos. Ahora lo que nos cuesta solventar esos recursos, ¿no? Primeramente, pues tenemos que pagarles a los trabajadores, ¿no? Si nos vamos por orden. Entonces pondríamos tiempo pagado, ¿no? Porque trabajan en base a tiempo. Tiempo por trabajador. Ese sería el primero. Un segundo, no serían recursos, serían costos para solventar esos recursos, para tener esos recursos a la mano. El tiempo por trabajador. El segundo punto, ese tiempo extra, pues si yo voy a ocupar tiempo extra del trabajador, lógicamente le tengo que pagar ese tiempo extra, ¿no? Entonces vamos a ponerle tiempo extra trabajador. Después, existen algunos planes en donde nos dicen que puedo hacer contrataciones y despidos, ¿no? Que es cuando yo voy a hacer un plan agregado de persecución de la demanda. Entonces, para el primero yo sé que va a quedar un renglón en ceros, pero yo lo debo de poner para utilizar la misma plantilla para las 3 estrategias, ¿no? Entonces, vamos a ponerle ahí contrataciones y despidos. Después, pues pondríamos el mantenimiento del inventario porque es el cuarto que tenemos ahí, ¿no? En la parte superior. Entonces vamos a ponerle ahí mantenimiento del inventario. Y ya con eso yo ya puedo ir cuantificando en base a lo que tengo, lo que son capaces de producir,
todos esos aspectos, cuál plan nos puede llegar a convenir más, ¿no? Entonces a este le voy a borrar estos nada más para que quede igual. Y todo esto lo voy a analizar en base a periodos de tiempo, ¿no? Y los periodos de tiempo son mensuales a través de un año, ¿no? Voy a empezar con enero. Y luego febrero. Bueno, N. Feb. Vamos a abreviarlo porque el pizarrón no está tan grande. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Y ahí estarían todos los periodos de tiempo. Vamos a tratar de acomodarlo un poco más. Ahí está. Aquí me va a hacer falta regla porque, bueno, voy a utilizar cuadritos mejor. Entonces vamos a poner así enero, ¿no? Nada más que vamos a enviarlo al fondo. En enero, ahí dice, primeramente, el primer plan es mantener un nivel de fuerza laboral empleando los mismos trabajadores, ¿no? Entonces en la información nos dice que tenemos 40 trabajadores. Entonces el número de trabajadores en enero va a ser de 40. Y se va a mantener estable, ¿no? Todos los demás meses. Entonces nada más es poner 40, pues los demás meses, ¿no? Nada más que aquí me voy a tardar mucho. Entonces mejor lo voy a hacer rápido en Excel. Y luego voy pegando las fotos del Excel ahí, ¿no? Igual si ustedes lo están haciendo en Excel, a lo mejor ya hasta terminaron de hacer ese cuadrito, o lo que llevamos, ¿no? Ya nomás me están esperando, pero pues ahí vamos, ¿no? Serían 40 trabajadores por mes, ¿no? Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y este lo quito mejor. Ahí tendríamos se ve muy pequeño, ¿verdad? Pero yo creo que sí es suficiente. Bueno, mejor vamos a hacerlo desde cero. Acá vamos a poner enero. Esto es lo que ya no extrañaba para nada de las clases en línea, tener que usar tanto el mouse y eso. Está más fácil el pizarrón. Bueno, ahí tendríamos nosotros el número de trabajadores que vamos a tener, ¿no? Y luego le podemos poner ahí trabajadores de una vez para que quede trabajadores regulares. Bueno, se me hace que en vez de estar haciéndolo en la pizarra les voy a presentar el Excel, ¿no? Se me hace que es más fácil. Déjenme dejo de compartir esto. Y nos vamos al Excel. Presentar una ventana, Excel. Ok, ahí díganme si ustedes lo pueden ver. Sale, muchas gracias. Vamos a seguirle aquí mejor. Ahí estaría, ¿no? Tendríamos los trabajadores regulares, perdón, con 40.
Lo siguiente que teníamos en la... Nada más que se ve muy raro, ¿no? A ver si puedo presentar toda la pantalla. Toda la pantalla para estar cambiando entre la pizarra y el Excel. Ahí está, ¿no? Los trabajadores regulares son 40. En tiempo extra... Tiempo extra, pues no se tiene tiempo extra, ¿no? Porque se tiene una nivelación de trabajadores. Entonces aquí sería 0. Y 0 en todos los meses, ¿no? 0, 0, 0 hasta acá. Y ahí tendríamos el tiempo extra, ¿no? Vamos a hacer más grande el 0 nada más. Lo que seguía, que voy a hacer un copy-paste mejor para no tener que estar yéndome la pizarra, lo pegamos abajo, sería las unidades capaces de producir. ¿Cuánto puede producir cada empleado? Según el texto. Ustedes pueden entrar a la pizarra, ¿verdad? Si les pasé el link. Se los vuelvo a pasar. Ahí dice que los empleados son capaces de producir 1000 galones por mes. Entonces nada más es multiplicar, ¿no? Si yo tengo 40 empleados y cada uno es capaz de producir 1000, pues serían 40 por 1000, 40,000, ¿verdad? Yo aquí le voy a poner que es igual a este por 10 y en 1000. Y ahí están los 40,000, ¿no? Por trabajador. Nos vamos hasta acá. Ya tenemos el número de galones que podemos producir en enero, en febrero, en marzo es uniforme, ¿no? 40,000 en todos. Y aquí puedo hacer una suma, ¿no? Para saber cuántos son los galones totales. La suma, a ver, vamos a insertar una fórmula de suma. Y vamos a sumar estos, ¿no? Vamos a aceptar, son 480,000 lo que nos dio de suma, ¿no? A lo largo de todo el año. Eso son capaces de producir los empleados, 480,000 galones, ¿no? Después nos dice inventario a fin de mes. Pero ¿cómo voy a saber el inventario a fin de mes si yo no tengo analizado todavía el pronóstico? Entonces ahí nos está faltando ese renglón. Le vamos a poner pronóstico de venta. Para poder contrastar lo que se puede producir con el pronóstico y saber cuánto me va a sobrar, ¿no? Y poder poner ahí un inventario a fin de mes. Inventario a fin de mes. Y el pronóstico pues es muy fácil, ¿no? Yo tengo una gráfica aquí que me dice que en enero son 300 y luego en febrero son 300. Pues lo vamos poniendo 300. Pero aquí sí lo hice bien. Son 40 empleados por 1000. 40,000. ¿Cómo era entonces? Deberían de ser más, ¿no? 10,000 creo que era en el ¿no? Y yo puse 1000. 10,000 con razón me decía, no, pues el primero ya falló. Entonces vamos a agregarle. Ahí está. Eran 10,000, no 1000. Ahí está. Y aquí nos dice que es un número muy grande, ¿no? Ahí está. 4,800,000 sería la capacidad, ¿no? Entonces en este eran 300,000. Y luego vamos a pegar ahí la gráfica para no tener que estarnos cambiando, ¿no? Serían 300,000 y luego 300,000. Pero le faltaron 3 ceros, ¿no? 1, 2, 3, enter. 300, 1, 2, 3. Luego en el siguiente son 350. Y luego en el siguiente son 400. Y luego en el siguiente son, en mayo, son 450. Y luego en junio son 500.
Y luego en julio son 650. Y luego en agosto son 600. Y luego en septiembre son menos de 500 y más de 400. 475. 1, 2, 3. Y luego en el otro son menos también, serían, pero son menos de, sí, pues más o menos están a la misma altura. 475, 1, 2, 3. Y luego en el siguiente son 450 de nuevo. Y en el último son 450 de nuevo. Ya tenemos un pronóstico de venta. Hacemos más grandecito. Se alcance a distinguir. Que no me abrevie las unidades. Ahí está, ¿no? Ok, y aquí también puedo hacer una suma. ¿Para qué me serviría una suma? Para saber si mis empleados, que son capaces de producir 4.800.000 barriles de cerveza en un periodo de un año, son capaces de satisfacer el pronóstico de demanda, ¿no? Porque puede ser que no y tenga que contratar desde un principio más. Entonces lo vamos a poner en suma y vamos a sumar todos, ¿no? Y pues nos dio 5.400.000. ¿Qué quiere decir esto? Que una plantilla de 40 trabajadores no me es posible. Entonces esta estrategia pues por lo pronto va mal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pudiera hacer, no sé, primero una resta, ¿no? Para saber cuánto me está faltando. Y la voy a poner aquí, ¿no? Le voy a poner lo que me falta. ¿Qué es lo que me falta? Pues es esto menos esto. Me faltan, nada más que se ve muy pequeño, 600.000 galones para llegar a satisfacer el pronóstico de venta con una plantilla de 40 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Recordemos que en esta estrategia queremos mantener una cantidad equitativa o igual a lo largo de todos los periodos de tiempo de trabajadores. Entonces debemos de aumentar la plantilla de trabajadores. Pero ¿cuánto lo debemos de aumentar? Pues podemos hacer como que una especie de ecuacioncita, ¿no? Ahí para definirlo. Si cada empleado es capaz de producir 10.000 por empleado, y yo lo que quiero obtener es 5.800.000, pues nada más despejo de esto, de que un empleado por 10.000 lo paso para acá y pongo E es igual a 5.800.000 entre 10.000, ¿no? Bueno, eso sería para un total, ¿no? Pero pues yo para qué quiero el total, yo nada más quiero cumplir con los 600.000 que me faltan. Entonces mejor en vez de hacerlo con el total, lo hacemos con lo que me falta. Serían 600.000. Porque es lo que me falta, ¿no? ¿Para qué con el total? Y 600.000 entre 10.000, ¿cuánto les da? 60, ¿verdad? Si elimino este y este, nos queda 60. Entonces necesito 60 empleados. Pero esos los tengo que distribuir en 12 meses. Entonces lo divido entre 12. ¿Y cuánto es 60 entre 12? 60 entre 12, 5. Entonces si amplío mi plantilla a 5, a lo mejor ya se cumple con esa demanda, ¿no? En vez de poner 40, voy a poner 45. Y como es una plantilla uniforme a lo largo de todo el tiempo, ahí se cumple, ¿no? Ya estoy cumpliendo con el pronóstico de la demanda o el pronóstico de venta. 5.400.000. Ok, ya que amplié mi plantilla,
ahora sí esta estrategia ya me sirve. De otra manera pues no, aquí lo que me falta pues ya es 0, ¿no? De otra manera no hubiéramos podido utilizar esta estrategia, ¿no? Entonces, en cuanto a inventarios de fin de mes, pues nada más debo de restar los capaces de producir al pronóstico de venta, ¿verdad? Entonces le ponemos, nada más que recordemos que el problema decía que se empezaban con 50,000. Aquí miren. Asuma que el inventario inicia en 50,000 galones, ¿no? Entonces al primero le voy a poner 50, o le voy a poner es igual a este menos este. Luego ponemos ahí un paréntesis. Luego le pongo aquí más 50, 1, 2, 3. Y ahí me da que el inventario de fin de mes debería de ser de 200,000, ¿no? Bueno, aquí hubo un detalle. Aquí el inventario de fin de mes, si era así, no. Se resta unidades capaces de producir menos pronóstico de ventas más los 50,000 inicial, ¿no? Para el siguiente, pues se va acumulando, ¿no? Sería la resta. A ver, sería la resta. Que no hay el igual. Sería la resta de. Podemos abrir paréntesis. Poner este menos este más el anterior. De esa manera se va acumulando el inventario, de otra manera no se acumularía. Aquí serían 350,000, ¿no? Y así quedaría. Y para el siguiente pues será igual la resta de este más este, ¿no? A ver si lo pegamos. Sería la resta de este menos este más este, ¿no? Y el siguiente igual, el siguiente igual, el siguiente igual. Aquí se ve que no se aumenta ahora. Y lo llevamos así hasta aquí, ¿no? Y al final quedó un inventario de 50,000, ¿no? Que es lo que requiere el problema. Nada más ese paréntesis, ¿no? Porque ahí quedó ese error. Y habiendo corregido eso, pues lo demás es igual. Las demás fórmulas pues quedan igual, ¿no? Entonces yo nada más voy a hacer el copy. Este es el que tiene el error. Y este es el que ya está corregido en los inventarios. Y nada más lo ponemos ahí. Nada más que no va a respetar las fórmulas porque no están ancladas, ¿no? Nos faltó aquí anclarlas. Entonces mejor editamos pero respetando eso, ¿no? Sería S menos S más el anterior, ¿no? Más el anterior son 350, ¿no? Y ahora sí, ya queda corregido, ¿no? Estos serían valores en recursos y estos valores económicos porque son costos, ¿no? Ya queda actualizado los valores de costos por mes. Que decía en el problema que ganaban muy bien, ¿no? Que ganaban 2,000. Entonces le ponemos 2,000. $2,000 ganan, nada más que serían 2,000 por el número de trabajadores, ¿verdad? Porque no tengo un trabajador, entonces sería igual a este por 2,000. Y serían 90,000 para el primer mes, ¿no? Y pues aquí sería uniforme. Serían
90,000 en todos los meses, ¿no? Puedo hacer inclusive aquí un valor total, ¿no? De cuánto me cuesta pagarle a toda la plantilla, pues nada más con una función de suma. Y sumamos esto, ¿no? Claro que sí. El tiempo regular por trabajador sería el número de trabajadores que tenemos por 2000. No, por nada. Eso sería el tiempo regular por trabajador. Lo que sigue aquí dice que es tiempo extra, pero no trabajan tiempo extra, ¿no? Entonces aquí no me va a costar más que 0, ¿no? Entonces lo hacemos hasta acá. Y aquí pues sería, es igual, o lo ponemos la función suma de todos estos, ¿no? Y es 0. Entonces tiempo extra no me cuesta. ¿Qué más tenemos ahí? Contrataciones y despidos. Hicimos contrataciones, sí, ¿verdad? La plantilla en un principio era de 40, entonces como no me alcanzaba, tuve que contratar 5 más. ¿Y cuánto cuesta según el problema? Cuesta $1000, ¿verdad? $1000, sí. Tiene razón ahí el compañero, entonces serían, que es igual a 100,000 por 5, ¿no? Que contraté. Por 5 empleados, pues serían 5,000. Pero no los contrato cada mes, ¿verdad? Esos ya se quedaron ahí. Entonces los demás son 0. Nada más el primer mes me costó $5,000 contratar esos 5 que me faltaban, ¿no? Y aquí el total. Pues lo sumé, pero como todos son 0, pues son 0, ¿no? Aquí está, mira. Suma desde aquí hasta aquí. Así es. En efecto. No de nada. Ahí las contrataciones serían 5,000, ¿no? Y luego, finalmente, el mantenimiento de inventario. Vamos a poner mantenimiento de inventario. Entonces, por mes, el mantenimiento de inventario, decíamos que costaba 6 centavos por galón, ¿verdad? Entonces, podemos poner que es igual a 0.06, porque eso sería respecto a $1, ¿no? 0.06 dólares por el inventario a fin de mes, que es el que se me está quedando, ¿no? Entonces para el primero serían 120,000. Sería 0.06 por el inventario a fin de mes, ¿no? Y nos quedan, no, 12,000, no 120,000. Nos costaría 12,000 el primer mes, ¿no? El segundo mes, pues tenemos otro valor de inventario, ¿no? Vamos a ponerle ahí que es igual a o a 0.06 por ese, ¿no? O hacemos esto. Así hasta acá, ¿no? Y aquí le ponemos función suma. Y vamos a sumar estos. Nada más que aquí pues no puedo poner mantenimientos de inventarios en menos de 3,000, ¿no? O sea, no me van a estar pagando. Entonces a lo mejor aquí es 0. Y aquí es 0. Aquí no me está costando. Y ahí tendría yo una pequeña tabla que nos analiza los recursos que tenemos en base a los costos que tenemos también, ¿verdad? Sí. Sí, sí se toman y no los puse, ¿verdad? Bueno, en contrataciones y despidos. Y despidos. Sí se toman en cuenta, pero no despedimos, ¿verdad? Si en otra estrategia necesitamos despedir, pues tenemos que ponerlos. En esta estrategia, pues nada más tuvimos contrataciones, ¿no? Y ahí tenemos valores en cuanto a la demanda, se satisface, ¿no?
en base a esta estrategia, y los costos que aquí estarían en base a cuánto le tengo que pagar a un trabajador, no requieren tiempo extra, no hay contrataciones y despidos, y el mantenimiento de inventario. Yo puedo hacer, por ejemplo, un costo total por mes, ¿no? ¿Y cómo sería? Pues nada más le pongo aquí la función suma y sumo estos 4, ¿no? Y por ejemplo el mes de enero cuesta 107,000, ¿no? Y el mes de febrero cuesta 99,000. Y así hasta acá, ¿no? 96,000, 93,000, 90,000, 90,000, 90,000, 90,000. Que es lo que nos costaría por periodo, ¿no? Ya esto yo lo puedo ir contrastando con las demás estrategias, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas, ahorita vamos bien. Esta sería una estrategia de nivelación. Vamos a ponerle nada más ahí, aquí arriba. Vamos a combinar las celdas y le ponemos estrategia de nivelación. Entonces ya analizamos una estrategia de nivelación. ¿Y qué nos tocaría hacer ahora? Pues analizar las demás estrategias, ¿no? Pero pues como son otras dos, a lo mejor nos tardamos más tiempo. Y yo sé que ahorita pues no es hora de clase, ¿no? Pero sí les agradezco que se hayan presentado para ver al menos algunos aspectos teóricos y luego ir empezando con los problemitas.